Hay un momento en la vida de cada persona mayor de 60 años en el que el cuerpo comienza a enviar señales que ya no pueden ignorarse, mensajes silenciosos que muchos confunden con simple envejecimiento natural, cuando en realidad son advertencias urgentes de que algo fundamental está cambiando en el interior del organismo. Y lo que descubras en los próximos minutos podría determinar si los años que te quedan serán de vitalidad plena o de deterioro progresivo que pudo haberse evitado. Durante más de 2 décadas he trabajado con pacientes que cruzan esa barrera invisible de los 60 años, y he observado un patrón inquietante que se repite una y otra vez en consultorios de todo el mundo. La mayoría de las personas llegan buscando soluciones cuando el daño ya está avanzado, cuando los síntomas se han vuelto imposibles de ignorar, cuando las opciones se han reducido drásticamente, y todo porque nadie les explicó con claridad absoluta qué estaba sucediendo realmente en su cuerpo durante esos años críticos en los que todavía había tiempo para actuar con efectividad. Quizás tú mismo has notado cambios recientes que te inquietan, pero que prefieres minimizar. Esa fatiga que aparece sin razón aparente después de actividades que antes realizabas sin esfuerzo. Esos dolores articulares que atribuyes simplemente al paso del tiempo. Esa dificultad creciente para recordar nombres o detalles que antes tenías perfectamente claros en tu memoria. La tendencia natural es normalizar estos cambios, convencerte de que son inevitables, parte del proceso natural de envejecer, y ahí precisamente radica el peligro más grave que enfrenta cualquier persona en esta etapa de la vida. Porque mientras existen cambios que efectivamente son parte del envejecimiento fisiológico normal, hay otros que son señales tempranas de procesos degenerativos que pueden y deben ser intervenidos antes de que se conviertan en condiciones crónicas irreversibles. La diferencia entre ambos tipos de cambios es lo que separa a quienes llegan a los 80 años con autonomía completa de quienes pierden gradualmente su independencia y calidad de vida. Lo que he aprendido después de acompañar a cientos de pacientes en esta etapa es que la información correcta aplicada en el momento adecuado tiene un poder transformador que la mayoría de las personas subestima completamente. El problema real detrás de todo esto no es el envejecimiento en sí mismo, sino la inflamación crónica de bajo grado que comienza a instalarse silenciosamente en el organismo a partir de los 60 años, un fenómeno que la comunidad científica ha denominado inflammaging, una combinación de inflamación y envejecimiento que describe con precisión aterradora lo que sucede cuando el sistema inmunológico empieza a funcionar de manera desregulada. Esta inflamación no es como la que experimentas cuando te cortas un dedo y la zona se enrojece y duele. Es mucho más sutil, imperceptible durante años, pero constantemente activa en el fondo de tu organismo, deteriorando tejidos, acelerando el envejecimiento celular, aumentando exponencialmente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo y hasta ciertos tipos de cáncer. Cada día que pasa con esta inflamación activa es un día en que tu cuerpo envejece más rápido de lo necesario, en que tus células pierden capacidad de regeneración, en que tus órganos vitales trabajan bajo un estrés oxidativo que reduce su eficiencia. Y lo más frustrante de todo esto es que la mayoría de las personas no tienen la menor idea de que este proceso está ocurriendo dentro de ellas hasta que aparecen los síntomas evidentes, momento en el cual revertir el daño se vuelve considerablemente más difícil. Para entender por qué esto sucede, necesitas comprender algo fundamental sobre cómo funciona tu cuerpo después de los 60 años. Tu sistema inmunológico, que durante décadas te protegió eficientemente de infecciones y enfermedades, comienza a experimentar lo que llamamos inmunosenescencia, un término técnico que describe el deterioro gradual de la respuesta inmune. Pero aquí viene lo paradójico, y lo que muchos médicos no explican claramente. Aunque tu sistema inmune se vuelve menos eficiente para combatir amenazas reales como virus y bacterias, simultáneamente se vuelve hiperactivo produciendo moléculas inflamatorias llamadas citoquinas que atacan tus propios tejidos. Es como si tu ejército interno perdiera la capacidad de identificar enemigos verdaderos y comenzara a disparar al azar contra estructuras propias. Este desequilibrio genera un estado inflamatorio constante que consume energía celular, daña el ADN mitocondrial, acelera el acortamiento de los telómeros que protegen tus cromosomas y crea un círculo vicioso, donde la inflamación genera más inflamación.
La buena noticia que necesito que comprendas antes de continuar es que este proceso no es una sentencia definitiva e irreversible. Existen intervenciones específicas basadas en evidencia científica sólida que pueden reducir dramáticamente esta inflamación y restaurar gran parte de la función celular óptima. Hace aproximadamente 3 años, llegó a mi consulta un hombre de 64 años llamado Antonio, un ingeniero retirado que había sido extremadamente activo toda su vida, corredor aficionado, practicante regular de natación, alguien que siempre se enorgulleció de su buena salud. Pero en el último año había notado algo que lo desconcertaba profundamente. Su energía había disminuido de forma notable. Sus tiempos de recuperación después del ejercicio se habían triplicado. Comenzó a experimentar dolores articulares que nunca antes había tenido. Y lo que más lo preocupaba era una niebla mental que describía como si su cerebro funcionara a media velocidad. Sus análisis de sangre rutinarios mostraban valores aparentemente normales. Su médico anterior le había dicho que todo era normal para su edad, que debía aceptar estos cambios como parte del envejecimiento natural. Pero Antonio no estaba convencido. Sentía intuitivamente que algo más estaba sucediendo. Cuando revisé sus estudios con mayor profundidad, solicité marcadores inflamatorios específicos que raramente se piden en chequeos rutinarios. Proteína C reactiva de alta sensibilidad, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Los resultados fueron reveladores. Antonio tenía niveles de inflamación crónica significativamente elevados que estaban literalmente envejeciendo su cuerpo de manera acelerada. Lo más importante fue que identificamos las causas específicas en su caso. Una disbiosis intestinal severa, deficiencias nutricionales críticas de omega 3 y vitamina D, y un patrón de sueño fragmentado que impedía la reparación celular nocturna. 6 meses después de implementar un protocolo personalizado que abordaba cada uno de estos factores, Antonio no solo recuperó su energía anterior, sino que sus marcadores inflamatorios descendieron a niveles óptimos y su rendimiento físico mejoró incluso comparado con años anteriores. Pero aquí es donde necesito romper una creencia extremadamente difundida que probablemente tú también has escuchado y aceptado como verdad absoluta. La idea de que después de los 60 años, el declive físico y mental es inevitable, progresivo e imposible de modificar sustancialmente. Esta narrativa derrotista que permea nuestra cultura y que incluso muchos profesionales de la salud perpetúan sin cuestionar, está fundamentada en observaciones de poblaciones que envejecen con hábitos subóptimos, no en el potencial real del organismo humano cuando se le proporcionan las condiciones adecuadas. La investigación científica más reciente en gerontología y medicina preventiva demuestra algo radicalmente diferente: que la mayor parte del deterioro que asociamos con el envejecimiento no es consecuencia directa del paso del tiempo, sino resultado de factores modificables como inflamación crónica, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina y sarcopenia, todos ellos procesos que pueden ser medidos, monitoreados y significativamente mejorados con intervenciones específicas. Estudios longitudinales han demostrado que personas de 70 y 80 años que implementan cambios estratégicos en nutrición, ejercicio, manejo de estrés y optimización del sueño, pueden revertir marcadores biológicos de envejecimiento y recuperar capacidades funcionales que habían perdido años atrás. El problema no es tu edad cronológica, es tu edad biológica, y esos dos números pueden ser dramáticamente diferentes. Lo que hace esta situación particularmente urgente es que cada año que pasa, después de los 60 sin intervenir estos factores, el margen de reversibilidad se reduce progresivamente. La pérdida de masa muscular que ocurre naturalmente con la edad, conocida como sarcopenia, se acelera drásticamente cuando se combina con inflamación crónica y sedentarismo, y una vez que pierdes cierto umbral crítico de masa muscular, recuperarla se vuelve exponencialmente más difícil. La resistencia a la insulina que comienza a desarrollarse silenciosamente en muchas personas mayores de 60 años puede progresar hacia prediabetes y eventualmente diabetes tipo 2 en cuestión de pocos años si no se detecta y corrige a tiempo. El deterioro cognitivo que muchos atribuyen simplemente a olvidos benignos de la edad puede ser en realidad la fase inicial de un proceso neurodegenerativo
que todavía es reversible en etapas tempranas, pero que se vuelve irreversible una vez que cruza ciertos umbrales de daño neuronal. La densidad ósea que disminuye año tras año, aumentando el riesgo de fracturas, puede mantenerse o incluso mejorarse con intervenciones adecuadas. Pero si esperas hasta que ya tienes osteoporosis severa, las opciones se limitan considerablemente. Y quizás lo más importante de todo, la capacidad de tu cuerpo para regenerarse y repararse a nivel celular depende críticamente de que le proporciones los nutrientes específicos, el estímulo físico adecuado y las condiciones metabólicas óptimas, y cada día que pasa sin estos elementos es un día de oportunidad perdida que no recuperarás. Entonces, ¿qué es exactamente lo que necesitas hacer para cambiar esta trayectoria y asegurar que tus próximos años sean de vitalidad creciente en lugar de declive progresivo? La respuesta no está en suplementos milagrosos ni en dietas de moda, está en comprender y aplicar principios fundamentales de biología humana que han sido validados por décadas de investigación científica rigurosa. El primer pilar absolutamente crítico es la nutrición antiinflamatoria, lo cual significa fundamentalmente aumentar dramáticamente tu consumo de alimentos ricos en polifenoles, omega 3 de cadena larga, fibra prebiótica y antioxidantes, mientras reduces radicalmente alimentos que promueven inflamación como azúcares refinados, aceites vegetales procesados ricos en omega 6 y carbohidratos de alto índice glucémico. Tu microbiota intestinal, ese ecosistema de trillones de bacterias que viven en tu intestino, juega un papel absolutamente central en regular tu sistema inmune y controlar la inflamación sistémica. Y la composición de esa microbiota está determinada directamente por lo que comes cada día. Vegetales de hoja verde oscura, pescados grasos de agua fría, frutos rojos, nueces, aceite de oliva extra virgen. Estos no son simplemente alimentos saludables en un sentido vago, son literalmente medicamentos naturales que modulan la expresión génica, reducen citoquinas inflamatorias y protegen tus células del daño oxidativo. El segundo pilar es el ejercicio de resistencia progresiva. Y necesito enfatizar la palabra resistencia, porque el ejercicio cardiovascular solo, aunque beneficioso, no es suficiente para prevenir la sarcopenia ni para mantener la sensibilidad a la insulina óptima. Necesitas estimular tus músculos con cargas que generen adaptación, que obliguen a tu cuerpo a mantener y construir tejido muscular. Porque ese tejido muscular no es solo para moverte. Es un órgano endocrino que produce mioquinas antiinflamatorias. Es tu principal reservorio de glucosa. Es el determinante crítico de tu metabolismo basal y de tu capacidad funcional en años futuros. El tercer pilar que la mayoría de las personas subestima completamente es la optimización del sueño profundo, específicamente las fases de sueño de ondas lentas donde ocurre la mayor parte de la reparación celular, la consolidación de memoria y la limpieza de metabolitos tóxicos del cerebro a través del sistema linfático. Si no estás durmiendo consistentemente entre 7 y 8 horas de sueño de calidad cada noche, tu cuerpo simplemente no tiene el tiempo necesario para completar los procesos de reparación y mantenimiento que son absolutamente esenciales para prevenir el envejecimiento acelerado. Y aquí viene algo que necesito que entiendas con total claridad. La calidad del sueño después de los 60 años se deteriora naturalmente debido a cambios en la arquitectura del sueño y en la producción de melatonina, lo que significa que necesitas ser mucho más intencional y estratégico respecto a tu higiene del sueño de lo que quizás eras en décadas anteriores. Exposición a luz natural intensa durante las primeras horas de la mañana para regular tu ritmo circadiano. Eliminación completa de luz azul de pantallas al menos 2 horas antes de dormir. Mantenimiento de temperatura fresca en tu habitación. Establecimiento de horarios consistentes de sueño, incluso los fines de semana. Estas no son sugerencias opcionales para mejorar ligeramente tu descanso. Son intervenciones críticas que determinan si tu cuerpo puede o no completar sus procesos de regeneración nocturna. El cuarto pilar es el manejo efectivo del estrés crónico, porque el cortisol elevado de manera sostenida es uno de los aceleradores más potentes de envejecimiento biológico que existen, promoviendo inflamación, deteriorando la función inmune, acelerando la pérdida de masa muscular, aumentando la resistencia a la insulina y dañando la estructura cerebral.
especialmente el hipocampo, que es crítico para la memoria. Antes de llegar a la conclusión más importante de todo lo que hemos hablado, necesito cerrar un punto que dejé abierto al principio y que probablemente ha estado rondando tu mente. ¿Cómo saber si tú específicamente estás experimentando este proceso de inflamación crónica y envejecimiento acelerado o si tu trayectoria actual es saludable? La respuesta no puede venir de simplemente evaluar cómo te sientes subjetivamente, porque el cuerpo humano tiene una capacidad notable para adaptarse y normalizar estados subóptimos hasta que el deterioro se vuelve severo. Necesitas datos objetivos, marcadores específicos que te muestren qué está sucediendo realmente a nivel celular y metabólico. Análisis de sangre que incluyan no solo el panel básico que probablemente te hacen cada año, sino marcadores inflamatorios como proteína C, reactiva ultrasensible, homocisteína, hemoglobina glicosilada para evaluar control glucémico a largo plazo, perfil lipídico avanzado que mida el tamaño de las partículas de LDL, no solo el número total, vitamina D, vitamina B12, y si es posible, marcadores más avanzados de estrés oxidativo y función mitocondrial. Evaluación de composición corporal que te muestre tu porcentaje de masa muscular y grasa visceral, no simplemente tu peso en la báscula, que es un indicador extremadamente limitado de salud metabólica. Pruebas funcionales de fuerza, equilibrio y capacidad cardiovascular que te den una línea base objetiva contra la cual medir tu progreso. Esta información te permite pasar de la incertidumbre y la esperanza vaga a la claridad absoluta sobre tu estado actual y sobre qué intervenciones específicas necesitas priorizar en tu caso particular. Porque aunque los principios fundamentales aplican a todos, la implementación específica debe ser personalizada según tu bioquímica individual, tu historial médico, tus factores de riesgo genéticos y tu contexto de vida actual. Lo que necesito que te lleves de esta conversación no es una lista de cosas que deberías hacer y que probablemente olvidarás en unos días, sino una comprensión profunda que cambie fundamentalmente cómo piensas sobre esta etapa de tu vida. Tener más de 60 años no significa estar en declive inevitable. Significa estar en una fase donde las decisiones que tomas cada día tienen un impacto magnificado en tu trayectoria futura, donde pequeños cambios sostenidos pueden generar resultados extraordinarios, donde todavía tienes en tus manos el poder de determinar si tus próximos 10, 20 o 30 años serán de vitalidad creciente o de deterioro progresivo. He visto con mis propios ojos a personas de 70 años recuperar niveles de energía y capacidad funcional que no tenían desde sus 50. He visto marcadores biológicos de envejecimiento revertirse cuando se crean las condiciones adecuadas. He visto cómo la claridad mental puede mejorar en lugar de deteriorarse cuando se optimiza la salud metabólica y se reduce la inflamación cerebral. Pero también he visto el costo devastador de la inacción, de esperar hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar, de creer que el declive es inevitable y, por lo tanto, no vale la pena hacer nada al respecto. La diferencia entre estos dos caminos no está determinada por tu genética ni por tu edad actual. Está determinada por las decisiones que tomas hoy y que continuarás tomando cada día a partir de ahora. Tu cuerpo tiene una capacidad de regeneración y adaptación que probablemente subestimas completamente. Pero esa capacidad necesita ser activada con las señales correctas. Nutrición que nutra en lugar de inflamar, movimiento que construya en lugar de desgastar, descanso que repare en lugar de simplemente pasar tiempo en cama, manejo de estrés que proteja en lugar de destruir. Cada comida que eliges, cada sesión de ejercicio que completas, cada noche de sueño profundo que priorizas, cada momento de estrés que manejas efectivamente, son votos que estás emitiendo sobre qué tipo de futuro quieres crear para ti mismo. Y lo más poderoso de todo es que esos votos cuentan, que tu biología responde, que el cambio es posible sin importar cuánto tiempo hayas estado en un camino diferente. Este no es el momento de resignarte al declive. Es el momento de reclamar tu vitalidad con intención, conocimiento y acción consistente, porque los años que vienen pueden y deben ser los más plenos de tu vida si tomas las decisiones correctas. Ahora esta información te permite pasar de la incertidumbre y la esperanza vaga
a la claridad absoluta sobre tu estado actual y sobre qué intervenciones específicas necesitas priorizar en tu caso particular, porque aunque los principios fundamentales aplican a todos, la implementación específica debe ser personalizada según tu bioquímica individual, tu historial médico, tus factores de riesgo genéticos y tu contexto de vida actual.